Siguiendo con la cátedra de métodos numéricos, esta unidad 6 la vamos a dedicar a los llamados métodos de Monte Carlo. Estos métodos de Monte Carlo son en esencia métodos matemático-estadísticos, es decir, son de tipo no determinista, que se remontan ya a la década de 1940, cuando en el Centro de Investigación de Los Álamos en Nuevo México se estaba trabajando en el proyecto que daría lugar a la bomba atómica. Entonces, este tipo de métodos se basan en ¿qué? En hacer muestreos de un fenómeno de tipo estadístico, es decir, usando números aleatorios. En esos tiempos, pues no existían las facilidades de las computadoras que tenemos hoy y se basaban en eso, en listas de números pseudo aleatorios. Estos métodos tomaron bastante fuerza cuando se aplicaron ya usando los grandes mainframes y los computadores con más velocidad. Entonces, estos métodos de Monte Carlo son una colección de una colección de métodos que se basan en ¿qué? En hacer pruebas pseudo aleatorias, es decir, pruebas repetidas basadas en números aleatorios. Este método, digamos que se recibe su nombre por la capital del juego mundial, que es la capital de los casinos, que es la ciudad de Monte Carlo. Entonces, ahí hay las famosas ruedas de apuestas, que son generadores simples de números aleatorios. Esto se remonta a este nombre, hablaremos más tarde más de esto, a los años 1944. Entonces, y se mejoraron mucho cuando las computadoras tomaban mayor velocidad y mayor potencia. Hablemos un poco de lo que es la historia del método, de dónde viene, por qué se le llama así y en qué se basa. Entonces, los métodos de Monte Carlo vienen o se empezaron a utilizar, se desarrollaron en la ciudad de Oak Ridge. Esa ciudad es una ciudad que era un centro de investigación secreto donde se desarrolló la bomba atómica. Ahí se desarrolló el famoso proyecto Manhattan, donde científicos como John von Neumann y Stanislaw Ulam perfeccionaron esta técnica para dar solución a ciertos problemas que tenían en los modelos de cómo los neutrones difundían a través de ese material fisionable, en este caso el uranio. Pero ¿cuál era el problema que ellos estaban enfrentando? El problema que estaban enfrentando ellos es que no tenían una manera de resolver las ecuaciones que gobernaban las trayectorias de los neutrones a través de ese material. Recuerden ustedes que la fisión nuclear es cuando un neutrón golpea a un núcleo, ese núcleo se fractura y digamos libera mucha energía. Pero entonces ellos tenían el problema que no tenían modelos para ¿qué? Para seguir las trayectorias individuales de los neutrones, ya que algunos soportaban fenómenos de dispersión, otros se absorbían, y todo eso, digamos, ellos necesitaban calcular cuánta energía se podía liberar, tener modelos para poder comparar con las pruebas que hacían ellos. Entonces necesitaban una técnica para hacer esto, y las ecuaciones ellos no podían resolverlas de una manera con suficiente exactitud. ¿Para qué? Para estar seguros. Entonces, recuerde usted que la fisión nuclear, como le decía, es cuando un neutrón golpea a un átomo de un material que es fisionable. Digamos que este núcleo se fractura, liberando más neutrones que hacen lo mismo con otros núcleos, y eso es lo que se llama una reacción en cadena. Entonces ellos tenían que, este fenómeno es bastante aleatorio, porque predecir la trayectoria exacta de cada uno de esos neutrones es bastante difícil, es un fenómeno aleatorio. Entonces, vamos a a ponernos en contexto. Imagínense, estamos en el año 1946 y están trabajando en ese proyecto, el proyecto Manhattan secreto, en el laboratorio de Los Álamos. Una de las mentes más brillantes, John von Neumann, está también trabajando Richard Feynman, y ellos están en un problema. Ellos no saben cómo hacer los modelos de predicción para los núcleos de ese material fisionable, ver cuánta energía se puede liberar. Ellos invitan allá a Los Álamos, a Nuevo México, a un científico, a un matemático que se llama Stanislaw Ulam. Él es un matemático polaco. Entonces él, pues digamos, empieza a trabajar allá, pero recuerden ustedes que Polonia es un país donde hay mucha nieve,
y un cambio tan brusco de Polonia allá a Los Álamos, que es un desierto, hizo que él se enfermara, en este caso encefalitis, y entonces él pasó mucho tiempo en el hospital. Entonces él no podía hacer ni esfuerzo físico ni esfuerzos mentales. Prácticamente él estaba aislado en una habitación, cuando mucho leyendo algún texto, y la verdad bastante aburrido. Y él se puso a jugar solitarios, a jugar ese, se acuerdan, solitarios, que es ese juego de cartas. Entonces él, de tanto jugarlo, tantas horas ahí, él se hizo la pregunta: oye, ¿cuál es la probabilidad de resolver un solitario? Y de todo eso, cuando tú comienzas a jugar, ¿qué probabilidad tienes tú de ganarlo? Entonces él se hizo esa pregunta, Entonces, recuerde usted que en un solitario, usted seguro que lo ha jugado, la versión electrónica, son 52 cartas. Imagínese la probabilidad o de cuántas maneras se pueden organizar 52 cartas. Es un número astronómicamente grande. Entonces yo, bueno, ¿cómo puedo yo saber o qué probabilidad o calcular la probabilidad de ganar en un solitario? Él se puso a hacerlo de manera analítica y la verdad resultó bastante difícil, casi imposible calcular cuál es su probabilidad de ganar en ese juego. Entonces él se le ocurrió hacer lo siguiente: oye, si yo me pongo a jugar, tengo mucho tiempo disponible, me pongo a jugar y yo entonces apunto cuántas veces gano y cuántas veces pierdo. Entonces él por lo menos jugó 100 veces solitario y se puso a ver, bueno, gané, perdí, gané, perdí, gané, perdí. Y después de llevar por lo menos 100 veces jugada, él dividió el número de veces que ganaba sobre el número total y le dio una aproximación, ¿verdad? Tú ves que más o menos la probabilidad de ganar un juego, pero 100 veces, digamos, es un número muy pequeño para tener una regla en general. Entonces ahí podemos ver que Polonia es un país donde hay bastante nieve. Entonces, la idea, digamos que él ahí, mientras estaba en el hospital, él tiene la idea de, oye, y entonces, ¿por qué yo no aplico el mismo principio a ese problema que tenemos de la dispersión y la absorción de neutrones? Es decir, porque eso es un fenómeno estocástico. Es decir, que digamos que esa secuencia de eventos la gobierne una lista de ¿qué? De secuencias aleatorias. Entonces, de ahí surge ese método. O sea, él aplica el mismo principio a el problema que tenían ellos allá en Los Álamos. Pero obviamente eso tiene que hacerse, si se hacía a mano, era bastante engorroso. Eran listas de números aleatorios inmensas. ¿Ves? Entonces, él dijo, bueno, yo tengo este principio, y se lo comentó a otros científicos. ¿Quiénes eran estos? Hombre, entre ellos, ahora hablaremos, los que manejaban en estos tiempos el ENIAC. El ENIAC era un prototipo experimental. Es decir, esas eran la ENIAC, son las siglas en inglés de Electronic Numerical Integrator and Computer. Es decir, era uno de los primeros computadores analógicos que había en esa época. Como tú puedes ver aquí, eso era inmenso. Entonces, digamos que Ulam lo que dijo es, bueno, yo puedo aplicar este mismo principio, pero sería mucho más fácil hacerlo si los cálculos los hiciera automáticamente una máquina. Entonces, digamos que él le comentó ese problema a von Neumann, y von Neumann dijo, hombre, esto parece que tiene sentido. Yo tengo unos amigos que están desarrollando una calculadora automática. Entonces dijo, hombre, él le dijo, es posible que lo podamos hacer usando nada más que algunas horas. Entonces, eso, digamos que él lo que hizo fue, hombre, vamos a conseguir unas cuantas horas de cálculo para hacer eso, o para probar esa teoría que tú tienes, que tuvo una. Claro, el cálculo que hicieron ellos en nuestros días tomaría solo microsegundos, pero en esa época pues no se tenía el poder de cálculo que tiene ahora. Entonces, ¿quién estuvo encargado de qué? De tomar esa teoría, esos desarrollos teóricos, e implementarlo en un algoritmo. Fue Nicholas Metropolis, que era un colega de von Neumann, que estaba encargado de desarrollar el ENIAC. Entonces, Nicholas Metropolis fue quien le puso el nombre de Monte Carlo a ese método. ¿Por qué? Porque él conocía también a Ulam, y sabía que Ulam tenía un tío
que era, digamos, que tenía problemas con el juego, que siempre andaba pidiéndole plata a la familia para irse a jugar a Monte Carlo. Entonces, él fue, como necesitaban, obviamente, esto era un proyecto secreto. Entonces, tenían que ponerle nombres, digamos que no tuvieron nada que ver ni con cosas militares, ni con la bomba, nada. Entonces, Nicolás le dijo, bueno, vamos a ponerle Monte Carlo. Entonces, él fue quien le puso ese nombre. Entonces, digamos que lo que hicieron fue implementar ese desarrollo teórico aplicado a qué? A las trayectorias de los neutrones. Y resultó que podían predecir con un buen grado de exactitud ese fenómeno. Y de ahí es donde viene el nombre del método de Monte Carlo y se desarrolló para eso. Entonces, como les decía, Monte Carlo es un proceso estocástico numérico, es decir, está basado en secuencias de estados. Y esos estados vienen gobernados ¿por qué? Por secuencias de números aleatorios, o también se le puede decir pseudo aleatorios, porque es bastante difícil, se necesitan unos algoritmos bastante fuertes para generar números totalmente aleatorios. Generalmente tarde que temprano empiezan a mostrarse tendencias. Entonces, digamos, cuando yo les hablo de sucesos aleatorios, son sucesos que no se pueden predecir el suceso en sí, pero sí se puede predecir la probabilidad de aparición de ciertos estados. Entonces, vamos a tratar de implementar digamos que este desarrollo en un ejemplo muy básico. Entonces, veremos cuál es el primer ejemplo que uno ve en este tipo de desarrollo, la estimación del número pi. Entonces, vamos a tratar de, con técnicas de Monte Carlo, estimar con una precisión, una buena precisión el número pi. Entonces, vamos a considerar primero un qué, pues un cuadrado que tiene lado 2. Vamos a considerar ese cuadrado y vamos a considerar también que ese cuadrado tiene inscrito un círculo de radio 1. Es decir, tanto el cuadrado como el círculo tienen sus áreas definidas, pero hay una relación. Si tú divides el área del círculo entre el área del cuadrado, pues vas a tener una relación. Y eso es lo que vamos a hacer. Pues si nosotros tomáramos, por ejemplo, el área del círculo y lo dividimos entre el área del cuadrado, nos da una relación. En este caso, el área del círculo, pi por r cuadrado, y el área del cuadrado es 4r cuadrado. Recuerda que simplemente el lado son 2 veces, ¿ve? 2 veces el radio. Nos queda como pi cuarto, es decir, esta es la relación que hay entre el área del círculo y el área del cuadrado. Entonces, si nosotros extrapolamos eso a cualquier área, a cualquier, digamos, figura, lo podemos hacer por medio de integrales. Es decir, si nosotros tenemos un área definida por una integral, pues podemos también ver lo que en general, es decir, si yo tengo la fórmula, recuerde usted que la integral simplemente es el área bajo una curva, yo puedo integrar, ¿verdad? Una integral doble. Si yo integro en x y integro en y, pues voy a tener que tengo el mismo resultado. Es decir, que yo puedo extrapolar ese resultado para cualquier forma geométrica, siempre y cuando tenga su definición geométrica. Entonces tenemos aquí esta integral, la integral del numerador da pi y la integral del denominador da 4. Simplemente el área del cuadrado pues simplemente es el lado por ancho. No hay por mayor inconveniente con eso. Entonces de aquí surge la pregunta, es decir, pi se puede definir despejando de ahí, es 4 veces por P. ¿P qué es? Hombre, P es simplemente la relación o la probabilidad, ¿verdad? P es la probabilidad o la relación que hay entre el área del círculo y el área del cuadrado. Pero oye, nosotros vemos, pero eso es fácil de calcular analíticamente. Sí, pero bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros eso experimentalmente? Y ahí es donde entra el método de Monte Carlo. Sí, se puede simular fácilmente este experimento. ¿Cómo? Hombre, generando aleatoriamente, por ejemplo, puntos x, y con la única condición de que estén dentro del cuadrado. Obviamente, si la única condición que yo le pongo es que estén dentro del cuadrado, algunos caerán fuera del círculo y otros dentro del círculo. Entonces, ahí es donde yo puedo estimar que calcular P, porque yo te dije, se puede mejorar la estimación de pi aumentando el número de puntos generados. Es decir, yo genero puntos al azar con la única condición de que estén dentro del cuadrado. Y sean, por eso es que, si ustedes ven aquí, es como si yo tirara dardos, ¿verdad? De espaldas a un
a un tablero de dardos con la única condición de que estén dentro del cuadrado. Es decir, tienen que ser coordenadas aleatorias. Entonces, este método, para hallar la integral que aparece en la ecuación 1, ciertamente, pues se puede hacer de manera analítica. El problema es que este método es más eficiente para hallar integrales multidimensionales. Es decir, tú puedes hallar con ellos, tú tienes, por ejemplo, a esta altura del curso, ya tú sabes, tienes métodos analíticos, métodos numéricos, pero solo para integrales en una dimensión. Cuando las integrales son en varias dimensiones, incluso los métodos analíticos y numéricos son bastante engorrosos. Y este método de Monte Carlo da una salida para integrales multidimensionales. Entonces, si nosotros vemos aquí, como vemos aquí en esta gráfica, empezamos a ¿qué? A tirar dardos de manera aleatoria con la única condición de que todos sean dentro del cuadrado. Algunos quedarán fuera del cuadrado, fuera del círculo, perdón, y otros dentro del círculo. Es decir, ¿y yo qué puedo asimilar? ¿Da? Que esa probabilidad P, yo la puedo asimilar, el área del círculo sobre el área del cuadrado, yo la puedo asimilar ¿a qué? A la cantidad de puntos dentro del círculo sobre la cantidad de puntos totales. Es decir, yo puedo ¿qué? Yo puedo estimar esa probabilidad no solo dividiendo las áreas, sino también por la cantidad o la rata o la relación de puntos dentro del círculo con los puntos totales generados. Entonces, el número pi puede ser estimado como multiplicando 4 por el número de puntos dentro del círculo sobre el número de puntos totales. Y mientras más puntos tú generes, vas a tener una estimación de pi más exacta, o sea, con más decimales de precisión. Entonces, veamos un poco cómo implementar eso en un algoritmo. Entonces, veamos aquí. Por ejemplo, comenzaríamos ¿qué? Definiendo cuántos puntos vas a utilizar. 1, 20, 1000, 1.000.000. Mientras más puntos tú utilices, vas a tener una mayor precisión en la estimación. Y luego, poniendo los contadores, tú tienes que contar el número de veces que tú lanzas un dardo, por decirlo de alguna manera, y también tienes que contar si ese dardo cae dentro o fuera del círculo. Entonces tienes que tener unos contadores. Luego, tienes que generar ¿qué? Unos números aleatorios. Entonces, tú tienes que tener una subrutina que te genere números aleatorios, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Por qué? En este caso, yo utilizo la función RND. ¿Por qué? Porque voy a utilizar Visual Basic. Entonces, con esa función, yo genero dos coordenadas aleatorias. 1 menos 2 por RND, eso me genera una coordenada entre menos 1 y 1 en X y una coordenada entre menos 1 y 1 en Y. Cuando yo calculo la distancia al centro, esa distancia al centro puede que esté fuera del círculo, puede que esté dentro del círculo. Eso lo decide el número aleatorio generado. Entonces, después de yo tener esa coordenada, yo digo, oye, ¿está dentro o está fuera? Entonces yo lo cuento. Si está dentro, llevo mi contador. Si está afuera, pues también lo cuento con el número total. Entonces, yo guardo esas sumatorias de lanzamientos dentro del círculo y lanzamientos totales. Y luego estimo pi como 4 veces multiplicado por la sumatoria de los puntos dentro del círculo sobre la sumatoria de los puntos totales. Este es una manera experimental y esto sirve no solo para figuras geométricas definidas, sino para figuras geométricas que no están muy definidas. Son figuras geométricas que no tienen una fórmula, por ejemplo. También puede servir esto. Entonces, para implementar esto, ¿qué se hizo? Vimos un ejemplo, un macro en Visual Basic, donde utilizamos una cierta cantidad de puntos. ¿Para qué? Generarlos dentro de este cuadrado que ven aquí. Es la única condición. Obviamente unos estarán fuera y unos estarán dentro. Y vamos a hacer las sumatorias para estimar el número pi. El número pi, como ya lo dije, es simplemente 4 por los puntos dentro del círculo sobre puntos totales. Entonces, cuando se pone, digamos, se ejecuta en Monte Carlo,
yo lo está programado para máximo 50.000, aunque se puede trabajar con más, pero con 50.000 puntos es suficiente para obtener aproximadamente unos 3 decimales de precisión. El programa está diseñado para utilizar más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una vez se ejecuta el programa, mira, a ver, todos los puntos, él los grafica. Algunos, como ven, están dentro del círculo, otros están fuera del círculo, y a medida que yo voy utilizando más puntos, mire usted, se va afinando. La línea roja es el valor real, 3.14159, 5 decimales. Mira, aquí con esta dio aproximadamente 3.145, o sea, casi 3 decimales de precisión. Y a medida que se utilizan más números, o sea, la muestra es más grande, mira cómo se va aproximando al valor real, casi. Y incluso con 50.000 ya se va casi aproximando con 3 decimales, una milésima de precisión al valor real. Entonces, eso pues se implementó a través de ¿qué? De un macro de Excel Visual Basic. Entonces vamos a mirar cómo se hizo ese macro. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí opción explicit, opción base 1, alguna información. Primero, el nombre de la subrutina y dónde va, por ejemplo, dónde va a estar funcionando, en cuál de las pestañas. Entonces, primero, los contadores. Estos contadores yo los declaré como currency. ¿Por qué? Porque si los declaro como entero, como integer, solo puedo trabajar hasta 32.000 y yo necesito tener contadores mucho más grandes. Entonces yo lo puse como currency para trabajar con números grandes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? IJK, que son contadores para los ciclos. Inside, que es el contador para los puntos que están dentro del círculo. Total, para el total número de puntos generados. Calculo la probabilidad. También list, simplemente para contar el número de puntos totales. Y que tú se lo das al programa desde antes. X, Y y D son simplemente la coordenada generada X, la coordenada generada Y y la distancia. ¿Ves? Entonces, también esto es pi, es para el estimado calculado del número pi. Entonces, lo primero, pues yo le digo list, ¿ves? El tamaño de la muestra, es decir, cuántos puntos. Tú puedes trabajar con el número de puntos que tú quieras y verás que mientras más puntos le das, pues la estimación es mejor. Guardo ese número, en este caso pues yo puedo hacer 20, 30, 40, 50.000, hasta 100.000 también puedes trabajar. Depende también de la capacidad de la computadora. Entonces, los contadores, ¿verdad? El número de puntos dentro, inside, y el número de puntos totales. Siguiendo como, pues aquí simplemente la posición inicial para escribir. Pues yo voy a escribir todos los datos. Pues yo escribo a través de, al principio, a partir de la línea 18. Y también este contador también lo tengo aquí. Entonces aquí comienza ¿qué? El ciclo. Mira, do until, es decir, haga esto hasta que total, ¿verdad? Que es el contador, es igual a list. List es el número de muestra que yo utilicé antes, es decir, 50.000. Es decir, él va a repetir este proceso hasta que este contador total tome valor de 50.000. Entonces, primero pongo en cero las variables de las coordenadas que voy a generar, porque por cada vez que el ciclo se ejecute, tú generas una coordenada. Entonces yo la pongo en cero. Entonces, ¿qué hago yo? 1 menos 2 por RND. Aquí estoy generando una coordenada en X en base a un número aleatorio. Cada vez que yo ejecuto esta función RND, la computadora, es decir, Excel, tiene un algoritmo interno que genera un número aleatorio. Con esto yo genero una coordenada en Y y la escribo. Genero una coordenada en X y en Y, las escribo, ¿verdad? Yo las escribo y después las guardo en memoria. Es decir, las escribo también en el Excel y las guardo en memoria. Luego, ¿qué hago? Calculo la distancia. Entonces, simplemente calculo la distancia al cuadrado de la distancia y lo que hago es escribirlo también aquí. Entonces, ¿qué se hace después? Decidiendo si el lanzamiento está dentro o fuera de la circunferencia. Es decir, si esa doble D, es decir, que es la distancia, es menor que 1, porque recuerde que el radio es 1, está dentro de la circunferencia. Es decir, yo este contador inside lo incremento en 1. Y lo que hago es
y escribo, ¿ves? Es decir, lo escribo aquí, ¿para qué? Para que yo pueda, ¿qué? Visualizar ese punto. Y esto, recuerda que esto es un ¿qué? Es un if, es decir, un condicional. Si no se cumple, pues él no cuenta. Ahora, se cumple o no se cumple, él tiene que contar el lanzamiento total. Entonces yo digo, hombre, total igual a total más 1, indistintamente de lo que pase. Y lo escribo también. Entonces, ¿qué hago? Yo voy, este sample también, yo escribo, ¿ves? Yo los escribo. Todo esto yo lo voy escribiendo, ¿para qué? Porque después voy a tener que graficarlo. Entonces, ¿cómo estimo yo el número pi? Entonces, es 4 por, y esto, como estos dos números, tanto inside como total, son currency, yo lo vuelvo, ¿qué? Yo vuelvo, digamos, dos números un poco más fáciles de manejar. Es decir, yo los cambio a otro tipo que sea más fácil de manejar para multiplicarlo por el 4. ¿Ves? Recuerda que simplemente tú tienes que cambiar, porque en esta currency, eso, digamos que es un tipo de variable para números más grandes. Yo lo vuelvo un número un poco más pequeño, más manejable. Luego de que yo calculo esa estimación de pi, la escribo, ¿ves? La escribo aquí, ¿verdad? Y también para el seguimiento de la gráfica. Y aumento, ¿qué? El contador, porque este contador también es el número total. Y finaliza el ciclo. Entonces, simplemente yo lo que hago, recuerda que aquí lo que está, digamos que esta estimación, aquí calculas el número pi y también la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es la relación de ¿qué? De puntos fuera con puntos dentro con puntos totales. Y ese es el fin de la subrutina, listo. No hay más. Entonces, con eso, ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es, se calcula. Entonces, estos mismos principios se pueden aplicar ¿a qué? A el cálculo de integrales. Recuerde usted, ¿ve? El problema esencialmente, ¿qué se quiere cuando tú tienes una integral? Lo que se quiere es calcular una integral, es el área bajo la curva. Es decir, bajo esta curva f de x entre a y b. Entonces, hasta ahora, pues usted lo que ha tenido a su disposición son ¿qué? Son métodos analíticos y métodos numéricos. Recuerde, los métodos analíticos, simplemente usted resuelve, si usted tiene una función analítica, pues usted aplica los métodos, y también los métodos numéricos, también los tiene. Pues hasta ahora vamos a darle otra herramienta. Recuerde que los métodos analíticos son ¿cuáles? Hombre, la integración directa, la sustitución trigonométrica por partes, fracciones parciales y toda esa gama de herramientas que usted tenía hasta ahora. También están, o sea, recuerda que esos métodos analíticos están limitados a integrales con forma sencilla y algunas complejas. Hay algunas integrales que son bastante complejas y es más fácil pues utilizar otros métodos, como son ¿qué? Los numéricos. ¿Verdad? Recuerda que aquí tenemos los métodos numéricos. Pues esos métodos, hombre, tenemos aquí a veces cuando necesitamos baja precisión, pues tenemos los métodos que tienen menos tiempo de cálculo, y con alta precisión pues se incrementa el tiempo de cálculo. Entonces, estos métodos numéricos, si tenemos suficientes datos o su muestreo es representativo, que lo hemos aprendido a lo largo del curso. Entonces, digamos que la idea es, nosotros podemos ¿qué? Utilizar o estimar el área bajo una curva, es decir, la integral por medio de los métodos de Monte Carlo, generando muestras aleatorias en la coordenada X. Es decir, nosotros vamos a generar muestras aleatorias, o sea, el número que estén dentro del intervalo de integración, y evaluarlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces, recuerde usted que la integral es simplemente el área bajo la curva. Aquí, como podemos ver, nosotros lo que queremos es estimar esta área entre A y B. Entonces, vamos a aproximar usando el método de Monte Carlo. ¿Cómo hacemos? Generando valores aleatorios con la condición de que estén en el intervalo de ¿qué? De integración, y después evaluándolos en la función y sacando el promedio de esos rectángulos, porque son rectángulos. Si tú multiplicas, por ejemplo, b menos a, que sería la base, y el f de x, que sería una altura, simplemente tendrías la altura de un rectángulo, ¿verdad? Que es poco representativo, es una muestra de ¿qué? De esa área. Algo
así. Si usted, por ejemplo, siempre tiene aquí que números, va a generar números entre A y B. Luego el número generado lo evalúa en la función. Usted va a tener que diferentes rectángulos de diferentes alturas. Cada vez que tú generas un número entre A y B y lo evalúes en la función, a ti te vas a tener un rectángulo diferente de altura. ¿Y cómo estimamos la integral? ¿Por medio de qué? De el promedio, ¿verdad? De todos esos rectángulos. Es decir, la integral es el promedio de qué? B menos A, que es la base de ese rectángulo, por la sumatoria de todos esos X aleatorios generados en este intervalo, dividido entre el número de qué? De números aleatorios generados. Entonces, tenemos dos propiedades. Primero, que la probabilidad de que esa estimación sea integral es igual a 1 cuando n tiende a infinito. Es decir, mientras más números utilices tú, tu estimación va a ser más exacta. Y su error va con el inverso de la raíz cuadrada de n. Es decir, mientras n sea más grande, tú vas a tener menos error. Entonces, de esta manera tú puedes estimar que el valor de una integral, según la primera manera, utilizando técnicas de Monte Carlo. Entonces, también se puede utilizar las técnicas de Monte Carlo para calcular integrales usando un planteamiento bastante parecido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, f de x igual al logaritmo de x sobre x. Nosotros queremos calcular su integral entre 1 y 10. ¿Verdad? Primero, pues vamos a hacer una gráfica. Mira, nosotros tenemos aquí la gráfica, mira, entre 1 y 10. Esta más o menos sería la gráfica, es decir, el área que nos interesa sería esta. Y haciéndolo un poco más grande, mira, este es el área, lo que está aquí en azul sería el área que nos interesa entre 1 y 10 y lo que está bajo la curva. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros usando técnicas de Monte Carlo? Primero, inscribiendo el área en un cuadrado de área conocida. Es decir, y bueno, aquí sería por lo menos, imagínate que tú necesitaríamos generar números aleatorios, ¿verdad? Que estuvieran en X entre 1 y 10. Y para Y entre 0 y 1 sobre E. ¿Por qué? Porque este es el punto más alto. Esto se puede, obviamente tú puedes obtenerlo simplemente por derivación. Si tú derivas esto y lo igualas a 0, pues vas a hallar el máximo que te daría 1 sobre E. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Vamos a utilizar números aleatorios para generar en este intervalo. Primero, en X entre 1 y 10 vamos a generar una coordenada X. Y en Y vamos a generar entre 0 y 1 sobre E. Obviamente, algunos puntos estarán debajo de la curva y otros estarán por encima. Pero la única condición es que todos tienen que estar en el cuadrado. Entonces, como les dije, algunos estarán por fuera de la curva, es decir, por encima, otros estarán dentro. Y ese es el hecho que vamos a utilizar o lo que nosotros vamos a aprovechar. Por ejemplo, si se repite esta operación, es decir, tú generas coordenadas por lo menos 500.000 o 1.000.000 de veces, se puede encontrar la proporción debajo de la curva con respecto al rectángulo. ¿Ya? Y ahí ese es el hecho que podemos hacer. Que el número de puntos generados por debajo de la curva, dividido entre el número de puntos totales, ¿verdad? Nos da la proporción de área. Y como el área de qué? De este cuadrado está definida, podemos obtener el área que está por debajo. Por ejemplo, imagínense, yo genero un punto, XY, al azar, pum, ahí, en la estrella. ¿Qué hago yo después? Pues yo digo, bueno, yo tomo el X de este punto y lo evalúo en la función. ¿Ve? Entonces, bueno, para este X yo debo obtener, pum, ese punto que está ahí, amarillo, que está sobre la curva. Entonces yo ahora decido, oye, ese punto, ¿verdad? Yo tengo el punto generado al azar, XY, y este punto que está sobre la curva. Entonces yo digo, oye, ahora esa coordenada, obviamente esos dos puntos tienen el mismo X, pero yo hago el análisis. Yo el análisis que yo hago, ese punto f de X está por encima o por debajo, ¿ve? O por ejemplo, yo el análisis que hago es la coordenada aleatoria, es decir, el Y está por encima del f de X o por debajo del f de X. Entonces yo, oye, si está por encima es porque el punto está por fuera de la curva, por encima de la curva, es decir, no lo cuento.
Si ese punto aleatorio y está por debajo del f de x, es porque está dentro de la curva, por debajo de la curva, y lo cuento. Entonces, si y aleatorio es menor que f de x, entonces el punto está generado al azar, que está por debajo de la curva. Y con ese planteamiento, yo puedo hacer lo mismo 500.000, 1.000.000 de veces, y voy a obtener la probabilidad, que es la que me va a ayudar. Entonces, la probabilidad de que un punto esté por debajo de la curva, que es igual al área bajo la curva sobre el área total del rectángulo. ¿Verdad? Pero es que yo también puedo hacer esto, ¿eh? Esa probabilidad es el número de puntos bajo la curva sobre el número de puntos del rectángulo. Y aquí con esta igualdad yo puedo despejar ¿qué? El área bajo la curva. Entonces, si yo tomo así y yo despejo el área bajo la curva, ¿a qué sería igual? Al área total del rectángulo, que es conocida sobre la proporción de puntos generados debajo de la curva sobre el número de puntos dentro del rectángulo. Entonces, ¿ve? El área bajo la curva obviamente es la integral que yo estoy buscando, ¿ve? Y el área total del rectángulo, ¿cuál es? Pues el ancho, que es 10 menos 1, sobre la altura, que es 1 sobre e, porque es 1 sobre e menos 0. Entonces, el área del rectángulo es conocida, ¿ve? El área del rectángulo es conocida. Con eso, tendríamos que nuestra integral, ¿a qué será igual? A 9 sobre e, que es el área del rectángulo, por la proporción de puntos debajo de la curva sobre el número de puntos totales en el rectángulo. Y de esa manera yo puedo calcular también, hacer una muy buena estimación del área bajo la curva. Claro, esto en una dimensión, pues a usted, digamos, no le supondrá mucho problema, pero piensen esto. Esto también se puede extrapolar el mismo principio para integrales en 2 y 3 dimensiones, que son bastante difíciles de calcular analíticamente, incluso numéricamente. Pero con el método de Monte Carlo se simplifica muchísimo su cálculo. Entonces, en general, el método de Monte Carlo, o la simulación de Monte Carlo, es una técnica, primero, cuantitativa. ¿Para qué? Para estimar soluciones a problemas complejos. ¿Usando qué principios? ¿Ve? Los principios que gobiernan los números aleatorios. Es una técnica no determinista, es decir, una técnica probabilística, que se apoya ¿en qué? En la estadística. Y muchos modelos matemáticos, ¿verdad?, los pueden ser explicados o pueden ser resueltos por esta técnica. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿verdad? ¿Qué utiliza el método de Monte Carlo? Utiliza muestreos aleatorios, es decir, basados en listas de números aleatorios. Es una técnica que creció mucho con el advenimiento de la computación. Obviamente, esto se necesita mucho poder de cálculo para hacer este tipo de ¿qué? Para generar unos números pseudo aleatorios que gobiernan este tipo de simulación. Entonces veremos un ejemplo. Aquí tenemos alguna bibliografía recomendada. Está ahí en línea, también en el material de clase. Muchas gracias por su atención.